internacionales. Vamos a andar un poquito en lo que es la ley nacional, la Constitución, las leyes provinciales. Y finalmente vamos a terminar con algunos ejemplos de aplicación, tratando de ir de mostrar algunos conflictos ambientales a niveles internacionales, a nivel interprovinciales y después dentro de lo que es problemas provinciales y municipales también. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que es el derecho ambiental, y es una disciplina jurídica que responde a la creciente preocupación por la protección del medio ambiente. Surge básicamente de dos eventos claves: la Conferencia de Estocolmo, que se da en el año 72, y la Cumbre de la Tierra en 1992, que se hace en Río de Janeiro. A partir de ahí se produce una concientización sobre la importancia de la protección ambiental. El propósito fundamental era la preservación del medio ambiente, fundamentalmente enfocado en las generaciones actuales y las futuras. La conferencia de Estocolmo fue, como aspectos ambientales más importantes, fue la primera conferencia mundial donde se habló sobre el medio ambiente. Se reconoció problemas ambientales que no eran locales, sino que se compartían y eran globales. El efecto de la contaminación del aire no afecta solamente a un solo lugar, sino que se comparte con los que están alrededor. Habla fundamentalmente sobre 26 principios, los cuales se destacan el derecho humano a un ambiente sano, la obligación de los estados de proteger y mejorar el medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales y la necesidad de planificación ambiental en las políticas de desarrollo. Se da la tensión norte-sur, es decir, la tensión entre los diversos criterios que había entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio norte, con un mayor desarrollo que el hemisferio sur, quería tratar de limitar la contaminación en el hemisferio sur, donde quedaban algunas reservas naturales importantes, y los países en desarrollo reclamaban su derecho a poder crecer económicamente. Entonces, frente al cambio, se trataba de buscar que haya una asistencia tecnológica y financiera para que el hemisferio sur pudiera enfrentar las exigencias ambientales y que no frenen el desarrollo económico. Se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene sede en Nairobi, para coordinar acciones internacionales, financiar proyectos y ser referente en temas ambientales. Se da el reconocimiento de los problemas globales, se pone foco a la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, el uso del agua, los mares y los océanos, la necesidad de proteger las áreas naturales. Se da una alerta sobre los riesgos de sustancias químicas tóxicas, el crecimiento demográfico y los impactos de la urbanización. Y se da el impulso a la legislación y política ambiental. Entonces, a partir de esta conferencia de Estocolmo, muchos de los países comenzaron a abrir ministerios y secretarías, así también como establecer legislación ambiental inspirado en los compromisos que se habían asumido en esta reunión de Estocolmo. El otro hito importante que mencionamos fue la reunión, la Cumbre de la Tierra, que se realizó como aspectos destacados. Se da la relación entre el desarrollo económico, la justicia social y el ambiente, reconociendo que no se puede separar el bienestar humano de la salud y del medio ambiente. Se plantea también la protección de los ecosistemas, bosques, montañas, mares, cuenca hidrográfica, biodiversidad. Se da la gestión del agua y saneamiento, la necesidad de mejorar el acceso al agua potable, el saneamiento, el manejo de las cuencas, la prevención de la contaminación de ríos, lagos y mares.
La contaminación urbana y ambiental, el control de la polución del aire, los vertidos industriales, los residuos sólidos, aguas residuales, minimización del impacto de la actividad humana sobre entornos naturales, el análisis de la desertificación y degradación del suelo, la preocupación por erosión, la pérdida de fertilidad, el sobrepastoreo, el uso inadecuado del suelo, y se empieza a hablar del cambio climático, aunque si bien en el año 92 no se sabía exactamente cuál era el efecto, con la exactitud, con los detalles que se pueden llegar a tener en el día de hoy, fue una de las conferencias que introduce el debate internacional sobre las emisiones, el calentamiento global, la responsabilidad de los países y el cuidado de la capa de ozono. En la Argentina surge en el 2002 la Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, tiene como principios rectores los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional y sustentabilidad. Lo vamos a ver en detalle ahora. Promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y la educación ambiental. Y aparece el término de la evaluación de impacto ambiental y la obligatoriedad, en algunos casos, de contratar seguros ambientales para actividades riesgosas. Como principio de derecho ambiental aparece el principio de congruencia, donde todas las normativas provinciales y municipales deben estar alineadas con la legislación nacional. En caso de que haya un conflicto, siempre prevalece la ley nacional. Un ejemplo serían los agroquímicos. Supongamos que el Estado establece que la distancia mínima entre una escuela o una población a una zona de fumigación con agroquímico no debe ser menor a 50 metros. Una provincia puede llegar a establecer que no, que dentro de su territorio la distancia mínima sea 150 metros. En ese caso, la provincia está en congruencia con la nación porque su exigencia es más estricta que la que establece a nivel nacional. También puede aparecer dentro de esa provincia una ley municipal donde establezca que está totalmente prohibido las fumigaciones dentro de su ejido municipal. En este caso también sigue siendo congruente porque la legislación municipal es más estricta aún que la provincial y la nacional. Pero puede haber otro municipio que diga, no, yo acepto que mi distancia sean 25 metros, y en ese caso no es aplicable porque prevalece la ley nacional con los 50 metros que se habían establecido. De esa manera es que se mantiene la congruencia entre las legislaciones, y si bien la nación establece los presupuestos mínimos, no le quita el poder de legislar a las provincias y a los municipios. Después tenemos el principio de prevención. El objetivo es evitar cualquier daño ambiental antes de que ocurra y se priorizan medidas preventivas en lugar de correctivas. Un ejemplo de esto es justamente lo que mencionábamos recién, el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental lo que busca es tratar de predecir a nivel de proyectos qué va a pasar con una determinada obra. De esa manera estoy previendo los acontecimientos antes de que hayan sucedido. A partir de ahí, en función del estudio, surgen qué medidas de mitigación se tienen que elaborar para potenciar las partes positivas y disminuir o minimizar los aspectos negativos. El principio precautorio, el principio sostiene que ante la posibilidad de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no debe ser utilizada como excusa para posponer las medidas preventivas. Es decir, ante un evento o un hecho, por más que no se tenga una certeza de lo que está ocurriendo, se aplica el principio precautorio
anulándose el efecto, la acción en ese preciso momento. Como ejemplo está la ley de bosques, que hace prevalecer los principios precautorios y preventivos, manteniendo los bosques nativos, donde los beneficios ambientales y los daños ambientales por su ausencia no pueden demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad, pero se prevalece por un principio precautorio. Lo mismo sucede con la ley de glaciares, que establece la prohibición de ciertas actividades, como la minería metalífera con cianuro, la explotación de hidrocarburos en áreas de glaciares y el ambiente periglacial. Si analizamos la evolución del derecho ambiental en Argentina, primero empieza con una regulación estática en el siglo XIX, con el Código de Minería y la Ley de los Residuos Cloacales. Ya a partir del siglo XX empieza un tratamiento más dinámico que, como dijimos anteriormente, está influenciado por las conferencias internacionales. En el año 94 se hace una reforma en la Constitución Nacional y se introduce en la Constitución el artículo 41, que habla del derecho a un ambiente sano. Este artículo 41 marca un hito, o sea, un antes y un después en la legislación ambiental, ya que reconoce el derecho a un ambiente equilibrado y la obligación de las autoridades a garantizar su protección. Tiene un fuerte impacto la inclusión de la cláusula ambiental en la Constitución y justamente marca un antes y un después en el derecho ambiental. ¿Por qué marca un antes y un después? En primer lugar, porque hace la elevación del ambiente a un rango constitucional y el derecho humano. O sea, reconoce como derecho colectivo y humano al ambiente, el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, que las mismas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Y ese término es muy importante, sin comprometer a las generaciones futuras, porque empieza a hablar ya de un desarrollo sustentable. Convierte la protección ambiental en un derecho de máxima jerarquía, es decir, que lo pone equiparable a otros derechos como la vida, la salud, la libertad, por ejemplo. Crea un derecho de haber, es decir, establece el derecho de gozar de un ambiente sano, pero simultáneamente todos los habitantes tienen la obligación y la autoridad de preservarlo. Es decir, por un lado tenemos el derecho de gozar, pero también tenemos la obligación de cuidarlo. Como dijimos, establece el principio de sustentabilidad, que es el principio intergeneracional, es la mención de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Es el concepto de desarrollo sostenible, sustentable, al texto constitucional, y ya lo obliga al Estado y a la sociedad a adoptar una visión más a largo plazo. El hecho de, hablamos de poder explotar los recursos naturales, pero con el compromiso y la obligación de que las generaciones futuras dispongan de los mismos recursos que estamos disponiendo nosotros. Hace la distribución de las competencias, o sea, lo que es el federalismo ambiental. Establece los presupuestos mínimos. El artículo 41 resuelve un problema histórico de las competencias por la doble regulación, es decir, las regulaciones nacionales, provinciales y a veces municipales. Entonces, al tener los presupuestos mínimos de la nación, habla de un piso de protección que es uniforme para todo el país. Y le corresponde a las provincias dictar las normas complementarias, pudiendo elevar el estándar de protección sin alterar las jurisdicciones locales. De esa manera se garantiza un estándar de protección ambiental mínimo y homogéneo en todo el territorio, y se respeta el federalismo y dominio originario de las provincias sobre los recursos.
Es decir, por más que tengamos un estándar general mínimo, cada espacio puede llegar a generar su legislación propia para mantener o preservar algunos recursos que esa región posee. Pone herramientas de tutela judicial, o sea, el artículo 41 ya habla de una legislación amplia vía amparo, está complementada con el artículo 43, que establece la acción del amparo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, incluyendo explícitamente el derecho ambiental, lo cual facilita que el defensor del pueblo o algunas asociaciones registradas puedan accionar ante la justicia en defensa del ambiente. Consagración de los principios rectores. El artículo impone a las autoridades el deber de proveer la protección de este derecho, los cuales tienen que adoptar las autoridades políticas concretas como la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio cultural, natural y la diversidad biológica, y la garantía de la información y educaciones ambientales. Mencionamos los presupuestos mínimos. ¿Qué son los presupuestos mínimos? Son normas que establecen un estándar mínimo de protección ambiental que las provincias deben respetar y no deben disminuir. Por ejemplo, la Ley de Gestión de Residuos Peligrosos y la Ley de Aguas. Las provincias pueden completar estas normas sin alterar sus jurisdicciones locales. También hablamos de daño ambiental y acciones judiciales. El daño ambiental es el deterioro significativo del entorno actual causado por actividades humanas. Las acciones judiciales tenemos la acción de amparo, que dijimos que estaba en el artículo, estaba expresada en el artículo 43, que protege los derechos constitucionales ambientales. Tenemos la acción rogatoria, que es la solicitud formal de pruebas ambientales, y también la acción de responsabilidad, donde se debe realizar la reparación del daño ambiental causado. Perdón, Fernando. Sí. Hay un alumno nos pregunta la jerarquía del derecho ambiental, ¿por qué se considera máxima? Yo le hice una síntesis explicándole que en realidad la jerarquía del derecho ambiental está por encima de otros derechos, como por ejemplo el derecho de la propiedad, que te permite el uso libre o goce de tu propiedad. Sin embargo, el derecho ambiental se encuentra por encima de eso. ¿Podés ampliar un poquito? Sí, se encuentra por encima de eso porque hablamos de que es tan importante como el aire. Si no tenemos aire no podemos vivir. Entonces es tan importante como eso. Es tan importante como para tener los recursos para poder alimentarnos. Entonces pasa por encima, tiene la misma jerarquía que el derecho a vivir, el derecho a la libertad y el derecho a una salud. Digamos, no solamente que tienen esa misma jerarquía, sino que también tienen la importancia del desarrollo sustentable. Es decir, sería muy egoísta de nuestra parte aprovecharnos de todos los recursos sin importarle qué dejamos a las generaciones futuras. Por eso que tiene ese rango de jerarquía y está, al ponerlo en la Constitución ya toma el valor de ser una ley superior. No sé si queda claro. Preguntan cuando hay acción de responsabilidad si ello trae consecuencias penales o si se habla de cuando hay acción de responsabilidad, si eso es debido también a las que trae consecuencias penales por contaminación. Ahí pregunta un alumno. Sí, por supuesto. O sea, un ejemplo claro tenés cuando vos tenés, cuando hay incendios forestales y se encuentra un culpable, eso puede ir inclusive preso, digamos. Y hay otros casos donde se tiene que reparar el daño. Vamos a ver un ejemplo al final
por vertidos cloacales en espacios públicos de agua. Perfecto. Bueno, sí, en realidad, si me permitís, quiero poner un ejemplo concreto de esto de las jerarquías. Por ejemplo, un loteo en el que no estén habilitadas las calles y que el lote esté a nombre o a propiedad de dominio de una persona determinada. Si ese loteo está en alguna limitación ambiental, seguramente no va a poder ejercitar el pleno derecho que le consagra, digamos, la ley respecto a la propiedad, porque previo a eso está la ley superior, digamos, que sería de la ambiental, ¿no? O sea, que es colectiva. En realidad, uno no puede aludir a que se le está limitando su derecho en virtud de que el derecho ambiental digamos, está por encima de ese, ¿no? O sea que, en realidad, el derecho colectivo está por encima de los derechos individuales, digamos. Un poco así sería la cuestión. Exactamente, muy bueno el ejemplo. O sea, si hay un loteo, digamos, y por problemas ambientales, por ejemplo, porque esté afectando alguna zona de protección ambiental, posiblemente, seguramente no le den autorización, o no darle autorización, no puede hacer la subdivisión y no puede cada uno ejercer su derecho de propiedad escriturando cada uno de sus lotes. Va a seguir estando la titularidad a nombre del que genera el loteo, con lo cual le está privando el derecho de propiedad a cada uno de los compradores de los terrenos individuales. Perfecto, Fernando, no te interrumpimos más. Continúa, ¿no? Bueno, como herramientas de gestión tenemos la evaluación de impacto ambiental, las auditorías ambientales y las certificaciones ambientales. La provincia de Córdoba, la legislación surge en el año 85, la ley 7343, que es una norma fundamental que establece los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en el territorio de la provincia de Córdoba. Posteriormente, en el 2014, aparece la ley 10.208, que es la que tenemos actualmente, que modernizó el marco legal haciendo un énfasis en herramientas de gestión preventiva, planificación como la evaluación ambiental. ¿Cuáles eran los objetivos y los principios? Establecer la política ambiental provincial asegurando el cumplimiento de los presupuestos mínimos establecidos en la Ley General del Ambiente, la Ley Nacional, y la ley predecesora, que era la 7.343. ¿Cuáles son los principios claves? La sustentabilidad, o sea, asegurar el desarrollo económico y el aprovechamiento de los recursos, siempre y cuando no se comprometan las generaciones futuras. El precautorio y preventivo, ante la amenaza de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no debe utilizarse como razón para posponer medidas eficaces. Establece la participación ciudadana como aporte importante, es decir, promover la intervención ciudadana en la toma de decisiones ambientales a través de mecanismos como las audiencias públicas, y fija un carácter transversal, es decir, que la gestión debe ser considerada integrada en todos los niveles y sectores del gobierno. Como instrumentos de gestión aparece el ordenamiento ambiental del territorio, es decir, define ecorregiones y establece algunas pautas para uso de suelo, para compatibilizar el desarrollo productivo con la preservación del medio ambiente. Fija el procedimiento obligatorio de evaluación de impacto ambiental, que lo vamos a ver en más detalle un poquito más adelante. Establece la evaluación ambiental estratégica, es decir, establece mecanismos o herramientas que me permiten a nivel de aplicar el criterio ambiental o la planificación ambiental cuando haya políticas, planes y programas a nivel provincial.
Establece los mecanismos de la audiencia pública obligatoria para ciertos proyectos donde el estudio ambiental tenga alguna cierta importancia. Y también fija un seguro ambiental, que es la exigencia de contratar un seguro para ciertas actividades de riesgo, sobre todo en el medio ambiente. Para explicar qué es lo que es la evaluación de impacto ambiental, lo vamos a entender en un grafiquito. No sé si alcanzan a ver el mouse. Nosotros tenemos una calidad ambiental dada. Si no tenemos ninguna evolución, ninguna acción que lo modifique, la calidad ambiental se va a mantener uniforme. Si en un determinado momento nosotros hacemos una acción, esa acción puede tener una evolución similar a la que teníamos antes, un impacto positivo en la calidad ambiental o un impacto negativo en la calidad ambiental. Si esa acción tiene un impacto negativo, vamos a tener que tratar de, por medio de aplicar medidas de mitigación, tratar de minimizar esos impactos negativos. Y si estamos con impactos positivos, tenemos que tratar de potenciarlos a los mismos. Más o menos eso es lo que es la evaluación de impacto ambiental, es decir, evaluar qué sucede con una determinada acción, un proyecto o una obra, cómo va a evolucionar el ambiente una vez que la misma esté operando. Eso se puede realizar en diversas etapas, a veces se realiza en la etapa de construcción, etapa de operación o de explotación y finalmente en la etapa de cierre. Lo primero que hacemos en el momento de presentar un determinado proyecto, de una determinada obra o de una determinada instalación de una industria, por ejemplo, lo primero que se hace es la presentación de un aviso de proyecto. El proponente presenta ante la autoridad, que en el caso de la provincia de Córdoba es la Secretaría de Ambiente, una descripción somera del proyecto. En función de esa presentación somera, la Secretaría de Ambiente establece si el mismo requiere de un estudio de impacto ambiental detallado, simplificado, o simplemente puede efectuarse con una declaración con el mismo aviso de proyecto que se había realizado anteriormente, porque carece de impactos ambientales significativos. En el caso que haya que hacer una presentación de impacto ambiental detallada, el proponente debe buscar profesionales que estén inscriptos dentro del registro de consultores ambientales que posee la Secretaría de Ambiente. Para inscribirse en ese registro no es nada complicado, digamos, simplemente cualquier profesional puede llegar a participar dentro de ese registro. Convengamos que los estudios de impacto ambiental siempre son interdisciplinarios, porque abarca una amplitud de actividades. El simple hecho, por ejemplo, de pensar que estamos haciendo el estudio de impacto ambiental de una industria, esa industria puede tener la necesidad de un ingeniero industrial, puede tener la necesidad de un ingeniero civil para evaluar accesos, ingreso y egreso de vehículos pesados, puede llegar a tener un ingeniero químico para que analice los vertidos, puede llegar a tener otro ingeniero civil, digamos, para que analice cuáles son las medidas de tratamiento que requieran los distintos vertidos, puede llegar a tener un biólogo para analizar cómo contrarrestar esos vertidos, es decir, son muchas las ramas y las actividades que se pueden realizar que se pueden evaluar dentro de un estudio de impacto ambiental. Entonces se presenta un estudio técnico que identifica, predice y valora esos impactos. Eso va acompañado de las medidas de mitigación que habría que realizar para minimizar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos.
y un plan de manejo ambiental, el cual, digamos, sintetizándolo, es un plan de control de que las medidas de mitigación estén dando los efectos que se han previsto en el proyecto. A partir de ahí, la autoridad, la autoridad de aplicación hace una publicación en el boletín oficial, fija una fecha de la audiencia pública, sobre todo en aquellos proyectos que son de gran envergadura. A partir de ahí se presenta toda la documentación, se hace pública y posteriormente se realiza la audiencia pública. La audiencia pública con la participación ciudadana, en función de eso se hace un análisis técnico de la autoridad de aplicación con el apoyo de otros organismos, teniendo en cuenta las opiniones vertidas en la audiencia pública. Puede llegar a solicitarse ampliaciones o estudios complementarios. Finalmente emite el informe técnico, donde dictamina si el proyecto es ambientalmente viable. La autoridad puede resolver otorgar la declaración de impacto ambiental, lo cual autoriza a realizar el proyecto, lo cual la autorización puede ser pura o puede estar condicionada a algunas medidas de mitigación o de compensación que se tenga que hacer. O se puede negar la autorización del proyecto. Finalmente, una vez obtenida la declaración de impacto, viene la ejecución y el control, el cual que la autoridad, actuando como policía ambiental, tiene que asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas. La participación ciudadana, a la que mencionamos las audiencias públicas, en instancia de participación donde las autoridades informan sobre los proyectos, las obras o políticas, y la comunidad puede expresar opiniones, inquietudes o propuestas antes que se tomen decisiones. Está reglamentado en la ley de la provincia de Córdoba, en el artículo 19, garantiza el derecho a la información y la participación ambiental. Promueve la transparencia de la gestión pública, incorpora la voz de la sociedad en decisiones con impacto ambiental o social y fortalece la participación democrática. Como características principales son públicas, abiertas y no vinculantes. El hablar de no vinculantes es decir que la autoridad no está obligada a seguir las opiniones, pero sí las debe considerar. Deben realizarse antes de aprobar los proyectos con impacto ambiental significativo. Como ejemplo, un proyecto inmobiliario de la Costanera Sur de Buenos Aires, de una audiencia pública hubo 835 exposiciones, y de los cuales 821 se manifestaron en contra. A veces saben ser muy largas. Imagínense que hubo en este caso 835 expositores. Si cada uno tuviera 10 minutos en la exposición, estimen más o menos cuánto fue el tiempo en que se dio la exposición de cada uno. Las auditorías ambientales, por definición, es un proceso sistemático y documentado y objetivo para evaluar el diseño ambiental, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental y las políticas internas de gestión. El objetivo es identificar los impactos, los riesgos y las oportunidades de mejora para prevenir la contaminación, garantizar el cumplimiento legal y promover la sostenibilidad. La base legal de las auditorías ambientales: tenemos la Ley General del Ambiente, las normas ISO 14000 y algunas regulaciones provinciales como la legislación de Buenos Aires, en Córdoba y en Mendoza. Los tipos de auditorías pueden ser de cumplimiento, donde van a verificar que se cumplan las leyes y los permisos ambientales como fueron otorgados. De gestión, donde evalúan cuál es la eficacia de la implementación de un sistema de gestión, por ejemplo, las normas ISO 14001, o de riesgo o impacto, donde se analizan posibles daños que puedan haber surgido.
Dentro de las certificaciones ambientales tenemos las que conocemos, la ISO 14001, que es una norma internacional que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión ambiental. Es un sistema eficaz y se aplica para cualquier tipo de organización. También tenemos la certificación de la huella de carbono, permite gestionar, reducir las emisiones de gases de invernadero. Es un indicador ambiental que mide la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por una organización, un individuo o un evento producto. Y algunas otras certificaciones como la Rainforest Alliance, también llamada el sello de la ranita verde, es un programa de certificación agrícola y de la cadena de suministro, siempre pensado en la sostenibilidad. Está liderado por una organización no gubernamental internacional. El hecho de tener el sello de la rana verde indica que el producto ha utilizado los tres pilares de la sostenibilidad: el social, el ambiental y el económico. Otra es la Fair Trade, también llamada comercio justo. Es uno de los sellos de sostenibilidad más reconocidos a nivel mundial, donde se busca la equidad económica y social para los productores en países en desarrollo. Bien, hacemos un recreo de 5 minutitos. La ley de bosques regula la conservación de los bosques nativos y su uso, establece presupuestos mínimos. Recordemos que los presupuestos mínimos son estándares mínimos que deben cumplirse, que lo establece la legislación nacional, para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Define qué se entiende por bosque nativo, obliga a las provincias a un ordenamiento territorial de bosques nativos para clasificar zonas según su valor de conservación, haciendo categorías de rojo, amarillo y verde. En el caso de la Secretaría de Ambiente, tiene categorizado los bosques nativos con esta nomenclatura. Tiene algunas deficiencias, o sea, por ejemplo, no está en este momento los mapas digitalizados correctamente con coordenadas como para saber si un punto determinado está dentro o no de la ley, porque es simplemente un mapa hecho como si fuera una fotocopia, digamos, o sea, un PDF. Se crea un Fondo Nacional para Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que permite compensar a quienes conservan y busquen financiar acciones de restauración. Prohíbe el desmontes en zonas que aún no fueron ordenadas o en bosques de alto valor de conservación. Establece sanciones para quienes no cumplan lo establecido. Promueve la participación ciudadana. La autoridad de aplicación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en coordinación con las autoridades provinciales. Aplica el principio precautorio, es decir, ante la posibilidad de daño ambiental, se debe tomar medidas incluso si no hay certeza científica. Hay conflictos entre conservación y desarrollo económico, especialmente con las áreas rurales. Yo recuerdo hace unos 20 años atrás, no, tal vez menos, 15, la provincia de Formosa eran todos bosques. Y actualmente uno va y tenés todas plantaciones de soja. La gestión de recursos hídricos, también llamada régimen de gestión ambiental de las aguas, también establece sus presupuestos mínimos, define el agua como todo cuerpo de agua superficial, subterránea, acuífero y agua atmosférica. Acá hay que mencionar que la calidad del agua va a depender del uso que se le da. No es lo mismo el agua potable que un área agua para recreación o un agua para riego. Es decir, pueden tener calidades diferentes. Reconoce la cuenca hídrica como una unidad de gestión indivisible. Eso es muy importante porque habla de
una cuenca, digamos, que no como un valor, como una unidad, es decir, me permite de esa manera trabajarla como un todo y no permite la vinculación de traspasos de cuenca donde estoy llevando agua de un lugar a otro. Crea comités de cuencas interjurisdiccionales para coordinar entre las distintas jurisdicciones. Se debe requerir un permiso de la autoridad competente para usar las aguas. De la autoridad nacional fija los estándares de calidad, los límites máximos de contaminación. Los límites máximos de contaminación van a estar asociados al medio receptor que estamos hablando. ¿Por qué? No es lo mismo el concepto de río que tenemos en la provincia de Córdoba que el concepto de río que tiene la provincia de Misiones, por ejemplo. Un río en la provincia de Misiones es el río Paraná, el río Uruguay. Un río para nosotros es el río Cosquín, o sea, tienen caudales completamente distintos, por lo tanto tienen una capacidad de depuración completamente diferente. Hay conflictos, como por ejemplo en la provincia de Mendoza, donde la escasez del agua ha generado tensiones entre la agricultura, la industria y el consumo urbano, y está la importancia y la necesidad de una gestión integrada y sostenible de cuencas. Después tenemos la ley de glaciares, el régimen de presupuesto mínimo para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce para consumo humano, agricultura, biodiversidad, investigación y turismo. Establece como principio que son bienes públicos. Se reconoce la cuenca hídrica como una unidad de gestión ambiental, al igual que lo vimos anteriormente, y promueve la preservación, monitoreo y uso sustentable del recurso. Como instrumento de acciones, hace un inventario nacional de glaciares que lo elabora el Instituto, ay, me olvidé ahora cómo se llamaba, es de un instituto de nieve y gestión ambiental. Realiza cada año un inventario nacional de los glaciares. Si la googlean la van a acordar, en este momento se me fue el nombre de la sigla. Establece la evaluación de impacto ambiental obligatoria. Están prohibidas las actividades de minería o hidrocarburos, construcción de obras o industrias que alteren su estado natural y la liberación de contaminantes o residuos. La autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Ambiente de la Nación más las autoridades provinciales. La importancia que asegura la protección del agua como un recurso vital, fortalece el control ambiental en las zonas de montaña y representa un avance en la política ambiental argentina. El derecho positivo internacional, al hablar de positivo hablamos de que es tiene su origen voluntario. Se crea a partir de la voluntad soberana de los estados. Un estado se obliga a una norma internacional solo si ha dado el consentimiento de la misma. Se contrapone al derecho natural que basa en principios éticos universales. Hay tratados internacionales, acuerdos escritos entre dos o más estados. Eso es la forma más clara de un derecho positivo. Cuando se habla de un derecho internacional positivo, se está haciendo referencia a reglas jurídicas palpables, concretas y vigentes que rigen el ordenamiento internacional. Argentina está adherida a muchos tratados internacionales, como el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que habla de los efectos invernaderos, el Protocolo de Kioto, que reduce las emisiones de gases del efecto invernadero, el Acuerdo París, que es un marco global para limitar el calentamiento mundial, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Respecto de la biodiversidad y de la conservación, está adherida el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre,
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Protocolo de Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Respecto de residuos y sustancias peligrosas, la Comisión de Basilea, la cual controla los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Minamata sobre el mercurio, enfocado en la protección de la salud humana y el medio ambiente, de las emisiones y liberación de mercurio. También Argentina ha ratificado la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Decreto del Mar, el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del Mercosur, reforzando su protección a la protección marina y la cooperación regional. Bien, ahora vamos a hacer plantear algunos ejemplos. Vamos a plantear un par de ellos de problemas ambientales internacionales, algunos interprovinciales, otros provinciales y finalmente municipal. Perdón. El primero que vemos es el de Yacyretá. Vamos a ver un pequeño Ubicada videito. sobre el curso del río Paraná, a 100 kilómetros de Posadas, entre la ciudad argentina de Ituzaingó y Ayolas por parte de Paraguay, y con un alcance de 67 kilómetros, la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá es una de las más grandes de nuestro país. La construcción de la misma inició en el año 1983 y fue inaugurada en 1998, dejando en funcionamiento 20 turbinas y brindando el 14% de toda la energía generada en nuestro país. Diversos actores están relacionados con la represa, mencionando principalmente al Estado argentino y paraguayo con sus respectivos roles sobre la misma. Además, en el año 1974 se creó la entidad binacional Yacyretá con el objetivo de gestionar el emprendimiento hidroeléctrico, ejecutar obras y realizar evaluaciones acerca del impacto ambiental. Los habitantes de la zona fueron los más afectados en la construcción debido a cambios drásticos, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel social, cultural y económico. Los problemas comenzaron en el inicio y durante la construcción, modificando el cauce y la cota del río, provocando, entre otros problemas, inundaciones en zonas de cultivo e importantes ecosistemas en momentos donde la obra se encontraba paralizada e incluso cuando la misma estaba en plena ejecución. La migración de peces fue un problema notable durante la construcción y los primeros años de funcionamiento, ya que el sistema implementado no funcionaba correctamente, dando como resultado el exterminio de numerosas especies. En 1994 se llenó el embalse a una cota de 76 metros. Sin embargo, el funcionamiento correcto de la represa era a una cota de 83 metros sobre el nivel del mar, por lo que cuando se elevó la cota del embalse, se produjeron inundaciones, afectando a un total de 18.000 familias, las cuales fueron relocalizadas sin alternativa. Por esta razón, se realizaron obras de infraestructuras para los afectados, modificando totalmente el medio ambiente y su calidad de vida. A partir de una actualización de la evaluación del impacto ambiental, se llevó a cabo un programa de manejo del medio ambiente, con el objetivo de disminuir los impactos ambientales que el embalse produjo, proyectando reservas compensatorias por las áreas silvestres que quedaron bajo agua, relocalización de la población y actividad económico-productiva, planes de acción social para minimizar los efectos negativos de la relocalización y acciones necesarias para mitigar los efectos sobre el ambiente reponiendo obras de infraestructura urbana y vial. Sin embargo, lo proyectado no fue realizado, ya que las reservas compensatorias no se concretaron con efectividad debido a su mala instrumentación y monitoreo. Por otro lado, diversas ONGs cuestionaron el contenido y la falta de ejecución de planes sociales realizados para la población relocalizada. En cuanto a obras viales, se continúan haciendo obras de tratamiento costero, puentes, caminos y redes de agua potable.
Por otro lado, se pueden mencionar aspectos positivos para los cuales la represa fue construida, como el apoyo al desarrollo económico, mejoras en la calidad de vida, nuevos puestos de trabajo, desarrollo de actividades agrícolas, navegación de grandes embarcaciones y la comunicación entre ciudades debido a la construcción de puentes que antes no existían. Para concluir, si bien este tipo de obras mejoran la calidad de vida de personas y la economía de un país, debe tenerse en cuenta el impacto negativo que la misma puede provocar a una sociedad y al medio ambiente. Es necesario cumplir y llevar a cabo la totalidad de lo proyectado en el análisis ambiental, teniendo en cuenta otras opciones en caso de que surjan inconvenientes durante la construcción. Para evitar impactos negativos, es fundamental realizar un análisis detallado del impacto ambiental de la obra en las diferentes etapas de su construcción, ya que diversos ecosistemas se ven afectados, cambiando totalmente la vida de los habitantes. Bien, bueno, un poco la síntesis de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Todo obra de desarrollo va a implicar seguramente algunos impactos negativos, los cuales tienen que tratar de buscar de minimizarse o en algunos casos tratar de buscar una compensación por los daños que eso genera. Hablar de compensación, por ejemplo, en cuestiones ambientales, cuando se necesita sacar árboles o alguna vegetación, normalmente se sabe aplicar la ley 3x1 o 5x1, es decir, se va a plantar 3 árboles nuevos por cada árbol que se saque, por ejemplo, lo cual siempre se trata de buscar que sean especies autóctonas, los cuales tienen una mejor adaptabilidad a la zona que se está trabajando, pero también puede estar asociado a un proyecto de forestación que pueda pedir la autoridad competente o que se redestinen esas especies a una zona particular fuera de la zona de proyecto que se está trabajando. Otro caso internacional es la pastera bosnia, que hablaba hace un rato el ingeniero Ahumada. Fue la pastera en la frontera con Argentina. Argentina protestó por la contaminación que se podía producir en el río Uruguay y la violación del Tratado del Río Uruguay en el año 75, que eso exigía la notificación previa de las obras. La acción ciudadana fue cortar el puente internacional General San Martín, que es el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Estuvo cortado muchísimo tiempo, duró todo ese proceso de protesta y de lucha para los habitantes de esa región. Finalmente, en el 2006, el fallo de la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Uruguay, en el sentido de que en los aspectos que hablan de la contaminación, y reconoció a la Argentina que se había violado el derecho de notificación que estaba pactado en el Tratado del Río Uruguay del año 75. Veamos algunos conflictos interprovinciales. Te resumo el conflicto con el Atuel. Dale, veamos. Esta es Argentina. Por acá está La Pampa, por acá está Mendoza, y el Atuel es un río que hace un trayecto más o menos así, de los Andes al Atlántico. Por acá se junta con el río Salado y acá se junta con el Colorado, juntos al Atlántico. Originalmente, el Atuel tenía 5 ramas con las que entraba en La Pampa. Que en aquel momento todavía no era provincia. Pero desde 1917 el río empezó a ser desviado por acciones legales o clandestinas. Y eso hizo que sus cauces fueran desapareciendo. Pero hasta la mitad del siglo pasado, el río pasaba y formaba unos bañados preciosos, un sistema de humedales con una riqueza tremenda. Lleno de animales y plantas y pajaritos que llenaban de colores y sonidos el oeste pampeano. A los bañados había que cruzarlos, escuchen bien, en balsa. Y por supuesto permitían que la gente pudiera instalarse, vivir y producir. Y por eso en la región vivía mucha gente.
En el 47, cuando construyen el embalse del Ñihuil, cortan el último cauce del Atuel para usar toda el agua en Mendoza. Lo que sigue es una catástrofe. Es conocido como una de las más grandes agresiones al medio ambiente concretadas en Sudamérica. Todo lo que nace alrededor del agua depende completamente de ella, y si se la saca, queda poco y nada. El río se seca, el suelo se seca, los pozos de agua se secan. La actividad humana ya casi no es posible. No solo se pierde lo que había, sino también la posibilidad de nuevas oportunidades. Y hay mucho más que a primera vista no vemos. Cuando se corta el río, se hace un daño irreversible a la biodiversidad. Hay evidencia de que hasta ese momento había bandadas enormes de flamencos, patos, gallaletas, teros, garzas, cisnes, de todo. Además de peces, mamíferos como nutrias, aguarás, yaguaretés y carpinchos. Cuestión, todo muere. Esto no es todo. Mendoza también se ha ganado la reputación de ser muy ineficiente con el riego. Claramente le ha ido muy bien en comparación a La Pampa una vez cortados los cauces, con la ampliación del área de riego, crecimiento urbano impecable y tal. Pero de toda esa agua, solo menos de la mitad sirve para el riego y lo demás lo consume el desierto. Suena sencillo, pero tiene sus consecuencias. El agua se evapora, forma salinas y daña todavía más el suelo. Un desastre, por donde lo miren. Ahora, ¿qué pasa con las tantas familias que vivían del otro lado? En lo práctico, el río era la única fuente de agua, porque en general la zona es desértica. No llueve. O bueno, llueve poquísimo. Sin agua, se quedan sin su fuente de vida. Su producción muere. La gente se empobrece, emigra, o también muere. El cauce permaneció completamente cortado por 30 años. A pesar de que en los 50, Nación dictaminó que debían ejecutarse 3 sueltas al año. Y nunca, al día de hoy, pasó semejante cosa. En los años 70 se empezó a investigar y a trabajar para recuperar el Atuel, incluso en beneficio mutuo entre Mendoza y La Pampa. Pero por mucho tiempo, Mendoza desoyó la mínima posibilidad de que el río no fuera completamente suyo. Ante esta situación se formaron organismos como la Secretaría del Agua, la Comisión Popular de los Ríos Interprovinciales Pampeanos, la Fundación Chadirogú, y se impulsaron las acciones judiciales al punto de que el caso llegó a la Corte Suprema en 2017. Allí la Corte dio su veredicto histórico y ejemplar para que Mendoza entregue 3 metros cúbicos por segundo y así empezar a restaurar los humedales. Hasta eso mismo, por mínimo que sea, Mendoza no cumplió. Hay que hacer mención del absurdo de los argumentos mendocinos. Frente a la mayor entidad judicial existente en Argentina dijeron que el río nacía y moría en su provincia y que esa era la verdad geográfica. A lo que la Corte Suprema de Justicia estableció con mucha facilidad que no, que evidentemente el Atuel es interprovincial. O sea, miren, acá están varias provincias. También dijeron que el agua no alcanzaba, lo que no solo era falso, sino que además escondía el hecho de que desperdiciaban la mayor parte por sistemas de riego medievales, y lo que es peor, con pensamientos medievales. Como por ejemplo pensar que los bienes naturales más preciados que existen en el planeta, como el agua, están ahí para servirse y que son inagotables, o que nosotros como especie podemos seguir viviendo en un ambiente hostil y sin agua. En palabras del superintendente de irrigación, éramos nosotros o el ambiente. Un comentario que quedará en la historia. Se le ha puesto mucha cabeza, estudio y debate a la situación, no solo para que la causa no se estanque, sino para encontrar una solución adecuada después de tantos años. Edgar Morisoli fue uno de los más importantes referentes de tal lucha, gran pensador de su época y la verdad muy querido por la gente. En el discurso que tenía preparado para la Corte Suprema escribió que la historia es muy larga y penosa y se ha desarrollado ante la inexplicable indiferencia de los poderes centrales. Si bien la causa siempre avanzó, con pocas excepciones, es importante estar al tanto. Aún no se está cumpliendo con el fallo de la Corte, y esto no solo tendría que haberse solucionado hace un siglo, sino que en realidad no tendría por qué haber ocurrido en un primer lugar. Es momento de alzar la voz a favor del agua, del suelo, de la vida, y en conjunto decir, devuelvan el Atuel. Bien, siguiendo con los casos, ya pasemos más a temas provinciales. Un caso resonante fue el caso Riachuelo. La cuenca de la Matanza y el Riachuelo atraviesa la ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense. El problema principal es que es una de las cuencas más contaminadas, tiene vertidos industriales, aguas cloacales sin depurar, basurales a cielo abierto, deforestación y urbanización descontrolada. Y las consecuencias tienen graves impactos en la salud pública, degradación ambiental y pérdida de biodiversidad y afectación a comunidades vulnerables que viven cerca del río. En el 2008, la Corte Suprema de Justicia resolvió el caso Mendoza Beatriz Silva contra el Estado Nacional y otros,
obligando al Estado Nacional a que limpie el riachuelo. Fue un precedente histórico de justicia ambiental en la Argentina y símbolo de la responsabilidad del Estado garantizando un ambiente sano, es decir, aplicando siempre el artículo 41 de la Constitución Nacional que vimos hace un rato. Los dos últimos, otro en la provincia de Córdoba y bastante cercano, creo que todos hemos escuchado, el famoso Quebracho Blanco, el cual era un ejemplar de 283 años. El proyecto que estaba en estudio era la duplicación de calzada de la avenida Padre Lucchesi, que es la que vincula el aeropuerto con Villa Allende. Y da la casualidad que el árbol tenía el capricho de haberse ubicado en el medio de la duplicación de la calzada. A todo esto hubo vecinos y organizaciones ambientales que se opusieron, presentaron amparos ante la justicia, realizaron acampes, se ataron al árbol, se encadenaron al árbol, hicieron acampes, es decir, trataron de hacer todo con tal de salvar el árbol, que se quedara en su lugar y que se modificara la traza. Finalmente la justicia rechaza el amparo porque lo declara inadmisible. No obstante, las autoridades siguieron adelante con el proyecto y decidieron el traslado del árbol, es decir, que se ha traído y trasladado. Se trasladó unos 20-25 metros, tratando de mantener el mismo lugar original. El traslado fue bastante complicado. El pobre árbol lo podaron para que tuviera menor absorción de agua. Lo sacaron, le colocaron todo un cuidado de todas las raíces. Por la envergadura que tenía, tenían que traer una grúa de gran porte. Creo que lo tuvieron que traer de Tucumán a la grúa, pero no obstante eso vinieron como 2 o 3 grúas antes que siempre se rompían y no llegaban. O el operativo se frustraba porque la gente se ataba al árbol. Es decir, hubo un rechazo grande de que se hiciera. No obstante, se terminó concretando el traslado bajo un operativo de presencia policial. Actualmente lo último que escuché es que le había caído sentado bien al árbol los calores y las lluvias y tenía algunos brotes verdes nuevos, pero tienen que esperar como 2 o 3 años para ver si realmente el árbol se adapta a su nuevo hábitat. Y por último, otro caso resonante que fue acá en la Municipalidad de Córdoba. Había un bar-restaurante Racú, que estaba ubicado en el Parque Sarmiento, y tenía mesas que daban en la zona del parque a la laguna que está en el parque. Por una denuncia fue un operativo policial y de policía ambiental, y encontraron una fosa de 2 metros de diámetro y 2 metros de profundidad que estaba tapada con unas ramas y que tenía olor cloacal. Según las inspecciones, esos líquidos iban directamente a la laguna. Y automáticamente el municipio lo que hace es aplicar el principio de prevención, es decir, automáticamente le quitan la habilitación para funcionar al bar. Obviamente el bar dice que no tiene nada que ver, que eso iba a una cañería de depuración y todo lo demás. Finalmente le revocaron la habilitación precaria que tenía el bar para funcionar y además de eso le quitaron el permiso para concesionar, es decir, que el local fue retirado de la zona. Todo eso fue con un carácter preventivo, o sea, sin que el municipio supiera cuál era el destino final de esos líquidos y qué conexiones internas había, clausuraron para evitar que el daño se siguiera produciendo. Bueno, como conclusiones,
Argentina progresó mucho en la creación de un marco legal para la protección del ambiente. Hay muchos desafíos todavía, sobre todo en la implementación de las leyes y la participación ciudadana. Y en el futuro es necesario fortalecer los mecanismos de control y mejorar la integración de políticas ambientales con el desarrollo económico. Fin de la presentación y les comparto. Lo vamos a compartir. Dejo de compartir, profe, el... Fernando, déjate de compartir el código. Estás en silencio ahí.